En el momento más oscuro de la pandemia, cuando el mundo entero parecía paralizado por el miedo, dos científicos desconocidos escondían en sus manos una herramienta capaz de cambiarlo todo, el ARNM. Esta es la historia de Katalin Karikó y Drew Weissman, los arquitectos de una revolución médica que salvó millones de vidas. La revolución del ARNM, la historia oculta de Karikó y Weissman que salvó al mundo, episodio 1. El origen de una revolución silenciosa. La historia comienza en una pequeña ciudad de Hungría, en la década de los años 50. Katalin Karikó nació en el año 1955 en Szolnok, y creció en un hogar humilde en la cercana ciudad de Kisuj-Salas. Su infancia no estuvo marcada por la abundancia, sino por la austeridad, pero también por una curiosidad insaciable hacia el mundo natural. Desde niña, soñaba con entender cómo funcionaba la vida en su nivel más profundo, el de las moléculas invisibles. Mientras tanto, al otro lado del océano, en Estados Unidos, Drew Weissman nacía en el año 1959 en Lexington, Massachusetts. Su infancia fue distinta, rodeada de oportunidades académicas, pero marcada por la misma fascinación, desentrañar los secretos del cuerpo humano. Desde sus primeros años de formación, se inclinó hacia la medicina y la inmunología, buscando respuestas en el sistema inmune que defendía la vida de amenazas invisibles. Karikó estudió biología en la Universidad de Szeged, en Hungría, graduándose en la década de los años 70 y continuando con un doctorado en bioquímica. Su pasión, el ácido ribonucleico mensajero, el ARNM, una molécula que muchos consideraban frágil, inestable e inútil para la medicina. Pero ella veía en él una promesa, la posibilidad de reprogramar las células para producir cualquier proteína que necesitara el cuerpo. En los años 80, Hungría atravesaba crisis económicas bajo el régimen comunista. Los recursos científicos eran limitados. Con valentía y sacrificio, Karikó decidió emigrar a Estados Unidos en 1985. Con apenas $1,200 escondidos en un osito de peluche de su hija, cruzó el Atlántico en busca de una oportunidad para seguir investigando. La llegada no fue fácil. Karikó enfrentó el rechazo de múltiples universidades y la falta de fondos para investigar. Su obsesión con el ARNM parecía extravagante, una idea destinada al fracaso. Una y otra vez, sus solicitudes de financiamiento fueron rechazadas. Mientras tanto, Drew Weissman se formaba como médico en la Universidad de Boston, obteniendo su doctorado en inmunología. Su carrera lo llevó a trabajar en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, donde estudió vacunas y terapias inmunológicas. Su obsesión, cómo entrenar al sistema inmune para combatir enfermedades incurables. En la década de los años 90, el destino comenzó a trazar el camino hacia un encuentro crucial. Karikó trabajaba en la Universidad de Pensilvania, sobreviviendo con puestos menores y contratos precarios. Su tenacidad era inquebrantable, pero la comunidad científica continuaba marginándola. El ARNM seguía siendo un enigma. Cada intento de introducirlo en células humanas terminaba en fracaso, el sistema inmune lo destruía al instante. Para muchos, era una idea muerta. Para Karikó, era un desafío que debía resolverse. En esos mismos años, Weissman llegó también a la Universidad de Pensilvania, dedicado a estudiar el sistema inmune con la esperanza de crear nuevas vacunas. No sabía que en los pasillos de ese mismo edificio trabajaba una mujer obsesionada con una molécula despreciada. La ciencia tiene sus encuentros inevitables. Dos trayectorias distintas, dos obsesiones distintas, estaban a punto de cruzarse. Y de esa unión, nacería una de las revoluciones médicas más importantes de todos los tiempos. Episodio 2. El descubrimiento de la clave. Era comienzos del nuevo milenio. En los laboratorios de la Universidad de Pensilvania, el azar unió a dos científicos que parecían destinados a encontrarse, Katalin Karikó, la investigadora incansable, y Drew Weissman, el inmunólogo obsesionado con entrenar al sistema inmune. Una conversación sobre vacunas contra el VIH fue el punto de inicio de una colaboración que cambiaría la historia. Karikó había intentado durante años introducir ARNM en células humanas sin éxito. Weissman escuchaba con atención. Él conocía bien las defensas del cuerpo, el sistema inmune reaccionaba al ARNM como si fuera un virus invasor. La pregunta surgió de inmediato, ¿y si lograban engañar al sistema inmune? Comenzaron a trabajar juntos en secreto, con recursos mínimos, en un laboratorio pequeño y sin grandes apoyos financieros. Para muchos colegas, era una pérdida de tiempo. Pero para ellos, era la oportunidad de abrir una puerta que nadie más veía. El desafío era claro:
el ARNM era reconocido como extraño porque contenía nucleósidos naturales que activaban el sistema inmune. Caricó y Weissman se preguntaron, ¿qué pasaría si modificaban químicamente esos nucleósidos? Tras años de ensayos y errores, llegó el hallazgo crucial. En el año 2005 publicaron un artículo que pasaría desapercibido para la mayoría pero que contenía una revolución, al modificar los nucleósidos del ARNM. Lograban que el sistema inmune no lo atacara permitiendo que las células produjeran proteínas sin ser destruidas. Era la prueba de que el ARNM podía convertirse en una herramienta médica. Con esta técnica, podían programar células humanas para fabricar cualquier proteína necesaria, desde anticuerpos hasta enzimas vitales. Era el inicio de una medicina totalmente nueva. Pero la indiferencia del mundo científico fue casi absoluta. Pocos leyeron aquel artículo. Pocos creyeron en su valor. Para Caricó, era un golpe más en una carrera marcada por rechazos. Para Weissman, un recordatorio de lo difícil que era desafiar los paradigmas establecidos. A pesar de todo, continuaron trabajando. En silencio, sin reconocimiento ni grandes fondos, fueron perfeccionando la técnica. Cada pequeño avance alimentaba la convicción de que estaban ante una herramienta capaz de cambiar la medicina para siempre. Los años pasaban. El mundo científico seguía mirando hacia otras direcciones, mientras ellos seguían tejiendo su revolución. En el año 2010, aún eran investigadores sin fama, sin fortuna, pero con una idea que comenzaba a tomar forma. Nadie lo sabía entonces, pero su descubrimiento dormía a la espera de una crisis global. Una emergencia que pondría al mundo de rodillas y que solo su tecnología podría enfrentar. Virus emergentes, nuevas pandemia. El coronavirus. Episodio 3. El despertar del ARNM. Entramos en la segunda década del siglo XXI. El ARNM, despreciado durante años, empezaba a despertar el interés de algunos visionarios. Entre ellos, dos compañías emergentes, BioNTech, fundada en Alemania en el año 2008 por Ugur Sahin y Özlem Türeci, y Moderna, creada en Estados Unidos en el año 2010. Ambas compartían un mismo sueño: transformar el ARNM en medicamentos capaces de tratar el cáncer, enfermedades raras y futuras infecciones. BioNTech, desde Alemania, apostó por el ARNM como base para una nueva generación de inmunoterapias contra el cáncer. Moderna, con ambición norteamericana, atrajo millones de dólares en inversión prometiendo curas revolucionarias. Ambas avanzaban entre entusiasmo y escepticismo, pero mantenían el rumbo hacia lo que parecía un futuro lejano. Mientras tanto, Katalin Karikó seguía trabajando en la sombra. Tras años de luchas, encontró en BioNTech un hogar. En el año 2013 se unió a la compañía alemana, dirigida por Sahin y Türeci, que sí creían en su investigación. Fue el inicio de una etapa decisiva en su carrera. Drew Weissman continuaba su labor académica en la Universidad de Pensilvania, perfeccionando la ciencia básica del ARNM. Aunque no figuraba en titulares, sus descubrimientos alimentaban silenciosamente las ambiciones de empresas biotecnológicas en expansión. Los años entre 2010 y 2019 fueron un terreno de pruebas. Vacunas experimentales contra la rabia, la gripe y el Zika se ensayaron utilizando ARNM. Aunque no todas tuvieron éxito, cada intento confirmaba algo fundamental: la tecnología funcionaba. Pero el mundo aún no estaba convencido. Las grandes farmacéuticas observaban desde la distancia, dudando de que el ARNM pudiera competir con las vacunas tradicionales. La ciencia avanzaba, pero la credibilidad aún estaba ausente. En ese mismo tiempo, nuevas enfermedades comenzaban a poner en alerta a la humanidad. Epidemias de ébola, brotes de coronavirus como el SARS en 2003 y el MERS en 2012 recordaban que el mundo no estaba preparado para una pandemia global. En el trasfondo, se formaba una paradoja: la tecnología del ARNM estaba lista para un reto mayor, pero aún no tenía un escenario lo suficientemente urgente que demostrara su poder. Karikó y Weissman continuaban siendo científicos invisibles para el gran público. Sus nombres rara vez aparecían en la prensa, y sus descubrimientos apenas eran citados fuera del ámbito especializado. Pero el destino se preparaba para cambiarlo todo. En diciembre del año 2019, en la ciudad china de Wuhan, un nuevo virus comenzó a propagarse silenciosamente. En cuestión de semanas, el mundo entero sabría su nombre: SARS-CoV-2. Y con él, la humanidad descubriría que el tiempo del ARNM había llegado. COVID-19. Episodio 4. Drew Weissman, el médico que soñaba con una vacuna universal en una tranquila ciudad de Pensilvania, Lexington,
Drew Weissman creció en los años 60. Desde niño, mostraba una fascinación por el cuerpo humano y su funcionamiento. Su infancia estaba marcada por largas horas leyendo enciclopedias médicas y observando con detenimiento los programas de ciencia en televisión. A finales de la década de 1970, Drew tomó una decisión que marcaría su destino: estudiar medicina. Su motivación era clara y poderosa: no solo quería comprender las enfermedades, sino también prevenirlas. Tras obtener su título de médico en la Universidad de Boston, en los años 80, Weissman comprendió que su verdadera vocación estaba en la investigación. El hospital era un lugar donde podía curar, pero los laboratorios eran donde se podían prevenir millones de muertes. Drew inició sus investigaciones en la prestigiosa Universidad de Harvard. Allí, se enfocó en inmunología, estudiando cómo el cuerpo humano detecta y combate los virus. Descubrió la compleja danza entre anticuerpos y células inmunes, un terreno que lo marcaría de por vida. En la década de 1990, Drew obtuvo una beca en los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Allí trabajó bajo la guía del renombrado científico Anthony Fauci, sumergiéndose en el mundo de las vacunas contra el VIH y la influenza. Weissman soñaba con desarrollar una vacuna universal contra el VIH, pero los constantes fracasos lo golpearon con dureza. Años de ensayos no lograban superar la habilidad del virus para mutar. La frustración se mezclaba con una sensación de impotencia. Mientras el VIH lo derrotaba una y otra vez, Weissman escuchó sobre un campo emergente, el ARN mensajero. La idea era simple y revolucionaria: usar las propias instrucciones genéticas del cuerpo para producir proteínas capaces de generar inmunidad. En 1997, en los pasillos de la Universidad de Pensilvania, Drew conoció a una investigadora húngara, Katalin Karikó. Ella llevaba años luchando con el ARNM y enfrentando un muro de rechazos. Su encuentro no fue casualidad, era el inicio de una alianza histórica. Ambos comenzaron a reunirse en cafeterías cercanas al campus. Entre tazas de café y cuadernos llenos de notas, discutían cómo resolver los problemas que impedían que el ARNM funcionara como terapia. Weissman, un inmunólogo reconocido, y Karikó, una científica marginada, formaron un equipo que pocos hubieran imaginado. Ella traía la perseverancia y la obsesión con el ARNM, él, la experiencia en el sistema inmune y las conexiones en el mundo académico. Aún así, sus colegas dudaban. El ARNM era considerado demasiado frágil, demasiado inestable, incapaz de servir como base para una vacuna. Nadie creía que esa unión pudiera cambiar la historia de la medicina. Lo que el mundo no sabía es que, en esos pequeños experimentos en Filadelfia, estaba germinando la semilla de una de las revoluciones más grandes de la medicina moderna. Su alianza marcaría el inicio del camino hacia las vacunas de ARNM. Del encuentro fortuito entre un médico frustrado y una científica marginada, surgiría una tecnología que salvaría millones de vidas. Pero antes, tendrían que enfrentar años de incredulidad, rechazo y silencio. La historia apenas comienza, episodio 5. Los años de rechazo y experimentación. A comienzos del nuevo milenio, Katalin Karikó y Drew Weissman trabajaban en un laboratorio pequeño dentro de la Universidad de Pensilvania. No tenían grandes equipos, ni financiamiento abundante, pero tenían algo más poderoso: la convicción de que el ARNM podía cambiar la medicina. El gran problema del ARNM era su fragilidad. Cada vez que intentaban introducirlo en células, el sistema inmunológico lo destruía como si fuera un intruso peligroso. Era como intentar construir un castillo en medio de una tormenta. En conferencias, cuando presentaban sus avances, las reacciones eran burlonas. Muchos colegas afirmaban que el ARNM era una idea muerta. El mundo académico le cerraba las puertas una y otra vez. Solicitaron financiamiento en múltiples instituciones, pero recibieron negativas constantes. Sus propuestas eran rechazadas con comentarios fríos: no es viable, el riesgo es demasiado alto. Katalin, acostumbrada al rechazo desde su llegada a Estados Unidos, no se rindió. Seguía convencida de que el ARNM tenía un potencial oculto. Cada obstáculo parecía fortalecer más su determinación. En uno de sus experimentos, Weissman observó que pequeñas modificaciones químicas en las bases del ARNM reducían la reacción defensiva del sistema inmune. Era un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Ese hallazgo abrió un camino: modificar el ARNM para que el cuerpo lo aceptara sin destruirlo. Era como disfrazar al mensajero para que pasara desapercibido ante las defensas del organismo. En el año 2005, publicaron un artículo crucial donde describían su descubrimiento:
el ARNM modificado podía funcionar sin desencadenar una respuesta inflamatoria mortal. Pero la comunidad científica apenas les prestó atención. Las grandes farmacéuticas no mostraron interés. Consideraban el ARNM demasiado experimental, demasiado incierto. Para ellas, invertir en ese campo era un gasto sin retorno. A falta de apoyo, ambos invirtieron más tiempo y esfuerzo del que podían permitirse. Caricó incluso enfrentó amenazas de despido en la universidad por su bajo nivel de financiamiento. En esos años, muchos colegas abandonaban proyectos similares. Pero Caricó y Weissman resistieron. Sabían que estaban al borde de algo inmenso, aunque no podían demostrarlo aún. El hallazgo de 2005 fue ignorado por el mundo, pero plantó una semilla. Un puñado de jóvenes científicos leyó ese artículo y quedó fascinado. Entre ellos estaban los futuros fundadores de BioNTech y Moderna. Aunque no lo sabían, el mundo se dirigía hacia una crisis sanitaria global. Y su descubrimiento, enterrado bajo el desinterés académico, sería la llave para enfrentarlo. El mundo aún no estaba listo para escucharlos. Pero pronto, un virus desconocido pondría de rodillas a la humanidad, y las ideas de Caricó y Weissman regresarían como la última esperanza. Episodio 6. La entrada de BioNTech y Moderna al escenario. A mediados de la década del 2010, un puñado de científicos comenzó a ver en el artículo de Caricó y Weissman del 2005 una pista olvidada. Entre ellos estaban dos grupos jóvenes y ambiciosos, BioNTech en Alemania y Moderna en Estados Unidos. En Maguncia, Alemania, el matrimonio científico formado por Gursain y Özlem Türeci veía en el ARNM una herramienta con un poder inmenso: tratar el cáncer diseñando vacunas personalizadas. En Cambridge, Massachusetts, un grupo de científicos y empresarios fundaba Moderna en el año 2010. Su objetivo era convertir el ARNM en una plataforma universal para terapias y vacunas. Pese a las nuevas compañías, el escepticismo no desaparecía. La industria farmacéutica seguía considerando al ARNM demasiado frágil, una apuesta incierta. Los fondos eran limitados, las dudas enormes. En el año 2013, BioNTech tomó una decisión clave: contratar a Katalin Karikó como vicepresidenta senior. La científica, tantas veces rechazada, ahora lideraba investigaciones en una empresa que confiaba en su visión. Mientras tanto, Drew Weissman permanecía en la Universidad de Pensilvania, formando estudiantes e investigando nuevas aplicaciones del ARNM en vacunas contra enfermedades infecciosas. Su nombre empezaba a ganar respeto. Ambas empresas comenzaron a obtener resultados prometedores en animales. Las vacunas de ARNM lograban provocar respuestas inmunes sin efectos adversos graves. Era una chispa de esperanza. Pero incluso dentro de las empresas, muchos empleados temían que el proyecto fracasara. El costo era altísimo y los plazos parecían interminables. En congresos internacionales, los nombres de BioNTech y Moderna comenzaban a sonar. Pero aún eran vistos como jugadores pequeños, soñadores frente a gigantes farmacéuticos. Saim, Türeci y los fundadores de Moderna compartían una visión audaz: si lograban estabilizar el ARNM, no habría límites. Cáncer, VIH, influenza, todo podría ser tratado. El desarrollo era lento y las dudas crecían. A mediados de la década, muchos se preguntaban si el ARNM lograría salir alguna vez del mundo experimental para llegar a los pacientes. En este tiempo, Karikó y Weissman mantenían contacto. Ella, ahora en BioNTech, y él, aún en la academia. Ambos sabían que estaban preparando terreno para algo que el mundo aún no comprendía. Seguimos adelante, Drew, y lo lograremos, Katy. Su artículo de 2005, antes ignorado, ahora circulaba entre startups y laboratorios emergentes como una pieza fundacional. Los pioneros finalmente eran escuchados. Silencio, una amenaza se estaba gestando. A finales del 2019, en un mercado de Wuhan, China, un virus desconocido saltaba de los animales a los humanos. Nadie lo sabía, pero estaba a punto de alterar la historia de la humanidad. Durante años, las ideas de Karikó y Weissman habían sido ignoradas. Ahora, el destino del planeta dependía de ellas. Un virus imparable estaba en camino, y el ARNM tendría su prueba definitiva. Episodio 7. La llegada del SARS-CoV-2 y la carrera contra el tiempo. A finales de diciembre del año 2019, los hospitales de Wuhan comenzaron a llenarse con pacientes que sufrían fiebre alta, tos y dificultad para respirar. Un virus desconocido estaba circulando, y los médicos no sabían cómo detenerlo. El 31 de diciembre del 2019,
China notificó oficialmente a la Organización Mundial de la Salud sobre un nuevo brote viral. El mundo lo escuchó como una noticia lejana, sin imaginar lo que vendría. En enero del 2020, Wuhan quedó bajo cuarentena estricta. Millones de personas fueron encerradas en sus casas. Por primera vez, imágenes de calles vacías y soldados en guardia impactaron al planeta entero. Pero ya era demasiado tarde. El virus, bautizado como SARS-CoV-2, se había expandido silenciosamente a otros países. Viajaba en aviones, trenes y barcos, propagándose más rápido de lo que los gobiernos podían reaccionar. En febrero, los primeros casos aparecieron en Europa y Estados Unidos. Las noticias hablaban de contagios masivos en cruceros y hospitales colapsados. El miedo se extendía como un incendio. El 30 de enero del 2020, antes de que la pandemia fuera declarada, Ursine en BioNTech intuyó que este virus cambiaría todo. Decidió que su empresa apostaría al ARNM para desarrollar una vacuna. En ese momento, Katalin Karikó ya era parte de BioNTech. Tras décadas de rechazo, su obsesión con el ARNM estaba a punto de encontrar su momento. En paralelo, Moderna en Estados Unidos se movilizaba. Apenas recibieron la secuencia del virus, comenzaron a diseñar un prototipo de vacuna de ARNM. El reloj estaba en marcha. Prouteta. Cada día aumentaban las muertes. Gobiernos, universidades y farmacéuticas comprendieron que no había tiempo para desarrollos lentos. El mundo necesitaba una vacuna en meses, no en años. Por primera vez en la historia, los científicos podían diseñar una vacuna sin tener el virus físico en sus manos. Bastaba con la secuencia genética enviada desde China. El ARNM lo hacía posible. En Filadelfia, Drew Weissman veía con asombro cómo su investigación olvidada se transformaba en la base de la respuesta mundial. El mundo científico, finalmente, giraba hacia el ARNM. BioNTech y Moderna comenzaron a probar sus prototipos en animales. Los resultados fueron alentadores. El ARNM generaba fuertes respuestas inmunes. Era la primera luz de esperanza. El tiempo era el enemigo. Cada día de retraso significaba miles de muertes. Por primera vez, compañías rivales competían y colaboraban al mismo tiempo, compartiendo datos en un frágil equilibrio. Mientras los laboratorios trabajaban a toda velocidad, la población mundial enfrentaba el miedo, la soledad del encierro y la incertidumbre del futuro. En cuestión de semanas, lo que parecía imposible se había vuelto real. Las primeras vacunas de ARNM contra el SARS-CoV-2 estaban listas para ensayos en humanos. Por primera vez en la historia, la humanidad enfrentaría una pandemia global con una vacuna creada en tiempo récord. Pero, ¿funcionaría en humanos? La prueba más dura estaba por comenzar. Episodio 8. Crisis global y despliegue de las vacunas. El año 2020 amaneció con un silencio extraño en el mundo. Aviones detenidos en tierra, calles vacías, hospitales colapsando. La pandemia de la COVID-19 se convirtió en la mayor crisis sanitaria del siglo. Mientras la incertidumbre crecía, un rayo de esperanza estaba gestándose en laboratorios. El equipo de Katalin Karikó y Drew Weissman, junto a BioNTech y Moderna, estaban a punto de probar por primera vez en humanos una vacuna hecha con ARNM. Un concepto revolucionario que muchos habían considerado imposible hasta ese momento. En marzo de 2020, mientras el virus se expandía como fuego, se iniciaron los primeros ensayos clínicos. Miles de voluntarios ofrecieron sus brazos, confiando en una ciencia que parecía demasiado nueva para algunos. Los críticos no se hicieron esperar. Algunos expertos aseguraban que una vacuna basada en ARNM jamás podría ser estable, que el sistema inmune reaccionaría mal, que no era más que una apuesta desesperada. Sin embargo, los resultados iniciales sorprendieron al mundo. Los niveles de anticuerpos eran extraordinariamente altos. Por primera vez, el ARNM demostraba en humanos lo que durante décadas solo había prometido en teoría. Mientras tanto, los hospitales continuaban desbordados. Las vacunas se convirtieron en una carrera contra el tiempo, salvar millones de vidas o ver el mundo sucumbir. En diciembre de 2020, las autoridades sanitarias de Estados Unidos y Europa autorizaron el uso de emergencia de las primeras vacunas de ARNM contra la COVID-19. Era un triunfo científico sin precedentes. Las primeras dosis llegaron a hospitales. Ancianos, médicos y enfermeras recibieron el pinchazo que significaba una nueva esperanza. La humanidad había dado un giro en medio de la oscuridad. Pero junto al triunfo llegó también la sombra. Las teorías conspirativas,
la desinformación y la desconfianza hacia las vacunas se expandieron casi tan rápido como el virus mismo. Caricó y Weissman, testigos de décadas de rechazo científico, entendían perfectamente la duda y el miedo. Pero también sabían que detrás de cada vacuna había ciencia sólida, pruebas rigurosas y, sobre todo, la esperanza de salvar vidas. Los gobiernos iniciaron campañas masivas de vacunación. En estadios, gimnasios y centros comunitarios se habilitaron espacios para vacunar a miles cada día. La logística fue titánica. Las vacunas no solo significaban inmunidad, eran también un símbolo de cooperación global, de lo que la ciencia podía lograr en apenas un año frente a un desafío histórico. Millones comenzaron a recibir la dosis. Cada pinchazo representaba una pequeña victoria contra el virus. Las curvas de contagios comenzaron a descender, pero la batalla estaba lejos de terminar. El mundo celebraba, pero en silencio, nuevas variantes del virus empezaban a aparecer en rincones lejanos del planeta. La gran pregunta era, ¿resistirían las vacunas de ARNM este nuevo desafío? Episodio 9. Variantes y la nueva lucha de la ciencia. El año 2021 trajo consigo una sorpresa inquietante. Variantes del coronavirus comenzaron a propagarse en diferentes partes del mundo. Alfa, beta, gamma, y finalmente delta, más contagiosa y letal que las anteriores. Las vacunas de ARNM, que habían demostrado un éxito abrumador contra la cepa original, ahora debían enfrentarse a un enemigo cambiante. La pregunta era si la ciencia podía ir más rápido que el virus. Caricó y Weissman comprendieron que la flexibilidad del ARNM era su mayor ventaja. La tecnología permitía rediseñar la vacuna en cuestión de semanas para adaptarla a nuevas variantes. Pero la ciencia no era suficiente. El mundo se enfrentaba a un nuevo obstáculo, la desigualdad en el acceso a las vacunas. Mientras algunos países avanzaban con terceras dosis, otros apenas recibían la primera. La Organización Mundial de la Salud levantó la voz: la pandemia no terminaría en ninguna parte hasta que terminara en todas partes. Era un llamado desesperado a la solidaridad internacional. En los laboratorios, los datos confirmaban que la eficacia de las vacunas contra Delta bajaba, pero seguía ofreciendo protección contra casos graves y muertes. No era una derrota, sino un recordatorio de que la vigilancia debía continuar. Caricó, con lágrimas en los ojos, confesaba en entrevistas: no se trata de ser héroes. Se trata de salvar cada vida posible. Y cada vida importa. Weissman, más reservado, redobló esfuerzos en los laboratorios de Pensilvania, convencido de que la batalla recién empezaba. El ARNM es nuestra espada más rápida contra un enemigo que no deja de mutar, afirmaba con firmeza. La variante Omicron, detectada en noviembre de 2021 en Sudáfrica, sorprendió al mundo con una velocidad de transmisión jamás vista. En cuestión de semanas, se convirtió en dominante a nivel global. Una vez más, el ARNM mostró su fortaleza. Nuevas versiones de las vacunas fueron diseñadas rápidamente, y aunque el virus seguía corriendo más rápido que nunca, la humanidad ya no estaba indefensa. Mientras tanto, la desinformación seguía creciendo. Desde falsas creencias sobre microchips hasta teorías sobre manipulación genética, el ruido mediático generó una batalla paralela, la de la confianza pública. Caricó y Weissman, convertidos en figuras públicas, fueron invitados a foros internacionales. Entre aplausos y críticas, insistían en el mismo mensaje: la ciencia era imperfecta, pero era la mejor herramienta que la humanidad poseía. A pesar de las dificultades, el impacto fue innegable: millones de muertes evitadas, sistemas de salud protegidos, y una nueva era biotecnológica naciendo frente a nuestros ojos. El ARNM ya no era una curiosidad científica, se había convertido en una herramienta global. La pregunta ahora no era si funcionaba, sino hasta dónde podía llevarnos. El virus seguía cambiando, pero algo había quedado claro: el futuro de la medicina había cambiado para siempre. El mundo estaba a las puertas de una revolución biotecnológica, y Caricó y Weissman estaban en el centro de esa tormenta. Episodio 10. El legado de Caricó y Weissman y la era del ARNM. El año 2022 marcó un punto de inflexión. El mundo empezaba a recuperar la normalidad, pero nada volvería a ser igual. Las vacunas de ARNM habían cambiado la historia para siempre. Katalin Caricó, la mujer que fue marginada durante décadas, recibió finalmente el reconocimiento que siempre mereció. Su nombre comenzó a resonar en universidades, foros internacionales y medios de comunicación. En el 2021, tanto Caricó como Weissman recibieron el prestigioso Premio Lasker. Era el inicio de una ola de homenajes que, años atrás, parecían imposibles.
Su trabajo inspiró a una nueva generación de científicos. En universidades de todo el mundo, jóvenes investigadores comenzaron a explorar aplicaciones del ARNM en cáncer, VIH, enfermedades raras y hasta terapias personalizadas. El ARNM dejó de ser un sueño improbable para convertirse en el lenguaje de la biotecnología moderna. Una herramienta flexible, poderosa y adaptable. Caricó confesó en una entrevista: durante años me dijeron que mi trabajo no servía. Ahora sé que nunca fue en vano. Weissman, más reservado, eligió seguir en el laboratorio. Su obsesión no era la fama, sino continuar perfeccionando las aplicaciones del ARNM. En 2023, ambos recibieron el Premio Nobel de Medicina. La noticia dio la vuelta al mundo. Los héroes silenciosos de la ciencia eran reconocidos como arquitectos de una nueva era médica. Pero más allá de los premios, el verdadero legado era el impacto humano. Millones de vidas salvadas, millones de historias preservadas gracias a la fe inquebrantable en una idea. Caricó recordó su infancia en Hungría, en una casa sin baño, donde soñaba con cambiar el mundo a través de la ciencia. Y lo hizo. Weissman pensó en su padre, quien le había inspirado la curiosidad científica. Sabía que él estaría orgulloso de ver hasta dónde había llegado su hijo. El mundo comenzó a mirar al futuro con otros ojos. El ARNM no era solo un arma contra un virus, sino la puerta hacia una medicina más rápida, precisa y personalizada. En aulas, conferencias y laboratorios, sus nombres se convirtieron en inspiración. Su historia era la prueba viviente de que la perseverancia puede cambiar el destino de la humanidad. Caricó y Weissman no buscaron gloria. Buscaron conocimiento. Y en esa búsqueda, entregaron al mundo la herramienta más poderosa contra una pandemia devastadora. Su legado quedará inscrito no solo en libros de historia, sino en cada vida salvada. Una lección eterna, que la ciencia, cuando se combina con resiliencia, puede lograr milagros. Así termina la historia de Katalin Karikó y Drew Weissman. Dos nombres que emergieron desde el anonimato para cambiar el curso de la humanidad. Y aunque el virus aún persista, ellos ya han sembrado la semilla de una revolución médica que apenas comienza. Si te gustó este video, compártelo con alguien que ame la ciencia, dale like y suscríbete. Y recuerda, la información es poder, y la salud, lo más valioso que tenemos.